Pues lo que estamos observando es que las cuestiones laborales son estratégicas no solo para las operaciones de los clientes en Latinoamérica, sino también estratégicas en cuanto a las reformas y las políticas que se implementan en Latinoamérica con los distintos cambios de gobierno a los que estamos asistiendo. En este sentido, yo creo que tanto la reforma laboral de Brasil como los cambios interpretativos de la reforma laboral que hubo en México son aspectos muy relevantes y que marcan la regulación laboral en mercados de tremenda importancia y significación para las empresas españolas. En nuestro día a día en el asesoramiento a los clientes en Latinoamérica hemos identificado tres grandes bloques de temas de atención. El primer bloque es el que está relacionado con temas de compensación y en especial con las utilidades, las PTUs. Tiene enorme relevancia en países como México o países como Perú. En el caso de México, no solo por la definición de subcontratación que en el año 2017 se llevó a cabo, sino por la Ley Federal del Trabajo, sino también por la importancia que tiene este tema en los modelos de externalización, terciarización y las relaciones entre empresas operativas y de servicios y también en los procesos de outsourcing. Este tema es clave y tiene enorme relevancia. Un segundo tema en el que habitualmente vemos el interés de nuestros clientes es en todo lo relacionado precisamente con el outsourcing y con la terciarización. La reforma laboral en Brasil por primera vez ha permitido la externalización de determinadas funciones. La interpretación, por ejemplo, en países como México o Perú es muy extensiva a la hora de establecer la responsabilidad de la empresa principal respecto de los empleados de la empresa contratista, con lo cual vemos que el modelo tiende a regular y a establecer las obligaciones entre empresa principal y contratista. Este es un tema clave porque afecta al diseño estratégico y el modelo de negocio en las operaciones en Latinoamérica por parte de nuestros clientes. Y un tercer gran tema es el cumplimiento de la normativa y las labores de vigilancia y control que están ejerciendo las autoridades en distintos países. Creo que tanto Colombia como Perú son un buen ejemplo de esa fiscalización y el creciente nivel de vigilancia del cumplimiento de las obligaciones laborales a las que están sometidas las empresas en su día a día operativo en Latinoamérica. Pues en primer lugar con la creación de equipos multidisciplinares que conozcan tanto el derecho de las nuevas tecnologías como el derecho laboral. En segundo lugar también considerando que los temas de derecho de las nuevas tecnologías y de la digitalización están sometidos a una regulación muy estricta en algunos países en los que el derecho a la intimidad y la privacidad es un elemento fundamental, pero también conocer el margen que hay para que tanto las políticas internas de las compañías como los contratos de trabajo y los contratos colectivos puedan aportar el valor estratégico en las operaciones. Baker McKenzie desde sus inicios ha sido una firma global. ¿Y global qué significa? No significa que lo doméstico no le demos importancia. Lo que sí es cierto es que si tenemos que enfocar, si tenemos que focalizar en algo, buscamos la globalidad, buscamos los problemas que quiten el sueño a un gran número de directores de recursos humanos o directores de asesoría jurídica. Y esa es nuestra idea. Nuestra idea es intentar ser tan globales y buscar simplicidad en la toma de decisiones como hacen nuestros clientes. A nivel global lo que estamos haciendo es buscar qué es lo que le preocupa, como te decía, a los clientes. Nuestros clientes día a día se focalizan en tres áreas, entendemos. La primera de ellas es el nuevo tipo de empleo. O sea, la agilidad, la laboralidad cada vez está cambiando más y somos conscientes que a nivel mundial lo está haciendo. Y estamos ahí para intentar buscar alternativas razonables para nuestros clientes. La segunda línea de negocio que yo creo que es fundamental en el asesoramiento es la diferencia, la brecha salarial
hombre-mujer. Yo creo que claramente es algo que tenemos que hacer desde un punto de vista de asesoramiento laboral, desde un punto de vista de responsabilidad. Y la tercera vía es la de compliance, que por supuesto es el día a día nuestro y nos genera muchísimos quebraderos de cabeza a nosotros y a nuestros clientes, claro. La innovación no solo que también es una aplicación informática, evidentemente es una aplicación, son temas informáticos, pero la innovación, como nosotros lo entendemos, es cómo dar asesoramiento al cliente. El asesoramiento está cambiando mucho, el día a día de nuestro cliente está cambiando mucho, la toma de decisiones. El otro día tuve un ejemplo, un cliente interno que básicamente lo que hace es dar respuesta a un business leader y cuando le envía la contestación al business leader, que eran 2 párrafos, el business le llama y le dice: oye, esto es un sí o un no, porque eso es lo que necesita el cliente, necesita inmediatez y que seamos un socio junto con ellos para tomar las decisiones. Para Baker McKenzie, el debate lanzado por la OIT sobre el futuro del trabajo es una gran oportunidad con objeto de participar en el proceso de reflexión que van a llevar los Estados miembros, los sindicatos y los representantes de los empleadores. Hay 4 ejes temáticos o 4 conversaciones y vamos a sintetizarlas muy brevemente. La primera tiene que ver con trabajo y sociedad, y ahí evidentemente el debate está vinculado a la naturaleza cambiante del trabajo y a la función social del trabajo, y sobre todo a la erosión de la relación laboral típica. Por lo tanto, cada vez más se ven en muchas jurisdicciones como hay más trabajo temporal, más trabajo a tiempo parcial y sobre todo más relaciones mercantiles. La segunda conversación tiene que ver fundamentalmente con trabajo decente para todos. Y fundamentalmente ahí hay una fuerte polarización de los empleos y tiene que ver con la calidad de los empleos. La tercera conversación tiene que ver con nuevas formas de organización de la producción, y ahí tenemos el tema de las cadenas globales de suministro y el tema de las plataformas colaborativas, y finalmente, y esta es la última conversación, tiene que ver con la gobernanza institucional del trabajo, y ahí la gran oportunidad es intentar interseccionar la gobernanza privada de las empresas con la gobernanza pública de administraciones. El HR Compliance es una herramienta para asegurar el cumplimiento de las normas laborales en las compañías, y deben de incorporarse en las estructuras generales de compliance penal de las mismas. Las tendencias fundamentales son, en primer lugar, globalización. Hay nuevos actores y por lo tanto las compañías tienen que interactuar con ellos, con los sindicatos globales o los sindicatos locales allí donde existan. La segunda tiene que ver con la digitalización, y por lo tanto ahí hay nuevos entornos colaborativos vinculados con como el teletrabajo o el smart working, y la digitalización en las metodologías agile. Por lo tanto ahí las compañías también tienen que buscar el cumplimiento normativo en los nuevos entornos de trabajo. Finalmente, la tercera y la cuarta tienen que ver con la demografía, el proceso de envejecimiento de las plantillas, y la cuarta con la brecha salarial de género, que va a ser una obligación legal ya existente en muchos mercados como Alemania o Reino Unido. El tema de la protección de datos de los empleados es un tema relevante, sobre todo a partir del Reglamento Europeo. Hay muchas y nuevas y complejas obligaciones para las compañías. Básicamente, en el tema laboral es cierto que tenemos el contrato de trabajo y las obligaciones legales para justificar la ausencia del consentimiento de los trabajadores para ceder los datos a los empleados. El segundo tema que menciona, el tema de los derechos humanos, tiene un poco que ver también con la dinámica internacional de la OIT y la necesidad de las empresas de que cumplan las directivas vinculantes, y por lo tanto las empresas se están moviendo a elaborar códigos de conducta y adherirse al Pacto Mundial. Y los derechos humanos en los países de destino de las compañías es muy importante asegurar el cumplimiento. Y finalmente, el tercer tema es un tema emergente. Blockchain es una nueva tecnología que tendrá impacto en recursos humanos y en muchas áreas emergentes, como por ejemplo la selección de candidatos sin intermediarios, por ejemplo la acreditación objetiva de credenciales de los candidatos, o por ejemplo en el tema de las transferencias de nóminas internacionales o también en los contratos de trabajo electrónicos o smart workers. Apenas si estamos dando los primeros pasos en la economía digital y ya está cambiando todo. Vamos a ver cómo instituciones laborales
fiscales, económicas muy importantes van a tener cambios profundos en estos próximos ejercicios. La norma laboral, el derecho laboral, va a tener que adaptarse y la gestión de personas a estos cambios. No va a ser fácil. En Baker McKenzie nos gusta estar en la vanguardia de estos avances y tenemos varios debates que llevamos en paralelo. Por una parte, cómo adaptar una norma laboral, es decir, conseguir que las personas que trabajan con nosotros pues tengan unas condiciones dignas, estén motivados, tengan una realización profesional con las nuevas exigencias de productividad, eficiencia, conectividad, de todos los retos que supone una economía abierta y digital. Esa norma laboral que hoy en día está un poco encorsetada, se queda antigua, nos fuerza a estirar las costuras. Tenemos que ver cómo se consigue ese equilibrio entre calidad de trabajo y motivación con eficiencia y productividad. Otra cuestión que nos interesa muchísimo y que va a someteros a todos los que trabajáis en gestión de personas es la diversidad generacional. Cuando hablamos de diversidad, normalmente se habla de convivencia hombre-mujer o razas, religiones, procedencias distintas, pero vamos a empezar a hablar cada día más de cómo conviven personas de 40, 50 años, que tienen mucho que aportar a la empresa, con las nuevas generaciones, lo que viene a llamarse generación Z, que ya es nativa digital y que lógicamente va a tener más comodidad o va a ser más innato su andar por los ecosistemas digitales. Ahí hay un reto fundamental para la empresa, para el talento y que habrá que regularlo en la gestión de recursos humanos. Estos son algunos aspectos unidos después a financiación de políticas de jubilaciones, cotizaciones, cómo incorporamos las nuevas tecnologías a todo esto, que nos suponen para los departamentos laborales y las personas que tenemos la fortuna de estar o nos gusta estar en la vanguardia de los cambios sociales y legales, pues un reto enorme que desde Baker McKenzie estamos dispuestos a abordar. Yo creo que hemos tenido unos años muy malos, no solamente por la situación económica, sino porque nosotros a nivel profesional jugábamos con la famosa reforma laboral, con lo cual teníamos todos un poco que aprender qué era lo que se esperaba de nosotros, tanto a nivel legislativo como a nivel judicial. Y creo que cualquiera que esté metido en este mundo sabe las muchas vaivenes que han dado los distintos tribunales y cómo han ido interpretando aquella reforma que estaba pensada para un momento temporal determinado, para flexibilizar muchísimo más las relaciones laborales, pero debido precisamente a la novedad de la norma, pues hubo muchas sorpresas indeseadas. Nosotros apreciamos en la práctica y la experiencia nos lo dice, tanto antes de la reforma, durante la reforma y en estos años posteriores, es que es fundamental tener un diálogo abierto con la representación de los trabajadores, tanto la representación unitaria como la representación sindical. Y como todo en esta vida, lo que requiere es una preparación extrema. Cuando nosotros afrontamos un proceso de reestructuración, ya sea de mayor impacto, de menor impacto, en cualquier tipo de sector, la clave, y es lo que siempre nosotros recomendamos y es donde nos centramos, es en un trabajo exhaustivo con carácter previo a la presentación que se hace a los trabajadores y a su representación. Muchas veces por razones estratégicas hay que mantener datos con un nivel de confidencialidad alto, pero lo cierto es que se puede manejar la información y que cuando hay problemas el mejor canal es la comunicación, abrir en la medida de lo posible pues esas vías de comunicación, ser lo más transparentes posibles y por supuesto no asumir riesgos innecesarios. Hemos visto grandes casos en la prensa donde las reestructuraciones no han salido como se esperaban y no dudo de la profesionalidad de nadie, pero sí es verdad que ese análisis previo, ese estudio previo, ese trabajo previo exhaustivo es el que en la mayoría de las ocasiones nos lleva a que los procesos de reestructuración finalicen con éxito. No solamente hay que pensar en qué es lo que necesita la empresa en ese momento, sino que hay que pensar en el futuro, o sea, cómo va a quedar la empresa de cara al futuro, porque hay que seguir, hay que continuar y ese es el objetivo.
Desde Baker & McKenzie, dentro de los procesos de expatriación, en cuanto a tendencias, hemos visto un aumento del control del coste de la expatriación por parte de las compañías y, por otra parte, un paso progresivo de las asignaciones temporales, es decir, con vinculación al contrato de origen, a las asignaciones permanentes, es decir, con contrato local en el país de destino. Por otra parte, la cultura millennial hace que estemos viendo un aumento de las solicitudes de expatriación a iniciativa de los empleados, lo que abre la puerta a unos procesos de expatriación a un menor coste. Desde un punto de vista de los procesos de expatriación, lo que hay que tener mucho cuidado es de contemplar dichos procesos teniendo en cuenta todos los ángulos que implican, que la mayoría de las veces no están coordinados entre sí, o por lo menos no de manera perfecta. Los temas de seguridad social, dónde se cotiza, cómo lo hago, las cuestiones laborales, el contrato en sí, las cuestiones migratorias, el tipo de autorización de trabajo que necesita el trabajador que se desplaza, las cuestiones fiscales, los temas de prevención de riesgos laborales, además teniendo en cuenta que muchas veces hay que chequear la normativa de destino y la de origen, porque para chequear que la estructura que estamos proponiendo del proceso de expatriación no choca con la normativa del país de destino. En cuanto a los documentos de expatriación en sí, consideremos vital, importante, cubrir todas las cuestiones que nos van a impactar, como pues, qué pasa a la finalización de la expatriación, qué pasa si se extingue la expatriación a la mitad del tiempo planteado, qué sucede al retorno del trabajador a su país de origen o si es trasladado a otra empresa del grupo. Todas estas cuestiones hay que tenerlas muy en cuenta en los documentos de expatriación y, por ejemplo, en el caso de que estemos planteando una expatriación con contrato local en destino, habrá que ver qué hacemos con el contrato de origen. ¿Lo suspendemos? ¿Lo extinguimos? Habrá que plantearse qué hacemos.